Bueno, en primer lugar queremos invitar a todos los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, para comenzar un gran proceso de desmistificación, develar la mentira que desde todas las instituciones del Estado, entiéndase los gobiernos de turno, tanto los de la concertación como este gobierno, así como las distintas instituciones representantes de los empresarios han defendido este sistema de ahorro forzoso con el objeto único, insisto, de mantener un privilegio a un sector que se ha ido apoderando de manera paulatina, sistemática y a una velocidad increíble de todo el patrimonio de nuestra nación. Todos los recursos naturales, todas las empresas que en el pasado fueron públicas, hoy día son parte de la propiedad privada, y eso ha sido en gran medida gracias a este sistema de ahorro forzoso que es único en el mundo, no hay otro sistema comparable al chileno. De ahí entonces esta invitación como primera cuestión. Bueno, en segundo lugar queremos también explicar por qué los trabajadores y las organizaciones sindicales están empeñadas en este último periodo en tratar de sumar esfuerzos por generar una mayor participación, una mayor presencia de los trabajadores y sus organizaciones en la defensa, insisto, del patrimonio que es pertenencia nuestra y que lamentablemente está siendo administrado por los propietarios de la AFP que se han lucrado de manera escandalosa en el último periodo y ofrecen una perspectiva que es siniestra, es trágica para los trabajadores que año tras año, insisto, colocan sus ahorros en estas cuentas individuales. Actualmente el fondo de pensiones, que corresponde a un poco más de 7 millones de trabajadores, representa la suma de 148.000 millones de dólares. Esto es una cantidad estratosférica, significa casi el 58% del producto total, es decir, todo lo que Chile produce en bienes y servicios durante un año, bueno, el 58% equivale a el fondo total de ahorro que tienen los trabajadores en sus cuentas individuales. Eso es lo que permite a Chile contar con una tasa de ahorro gigantesca comparada con otras naciones. O sea, la proporcionalidad del producto que está hoy día en fondos de pensiones es una cantidad, insisto, espectacular. Pero ¿qué permite ese cuantioso monto de recursos que son de propiedad de los trabajadores, pero que son administrados por sujetos que cumplen un rol distinto a los verdaderos propietarios, los verdaderos mandatarios, a los verdaderos mandantes, perdón? Y es que confluyen con estos recursos a la especulación en el sistema financiero internacional, y como consecuencia de esa especulación han venido ocasionando en los últimos años pérdidas sostenidas. El año 2008 solamente, como consecuencia de la crisis financiera mundial, el fondo total de ahorros perdió una cifra cercana a los 28.000 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el tema de la educación se resolvía con menos de 3.000 millones de dólares y perdimos 28.000 millones solamente en un año, es decir, 8 veces más que el monto que se requiere para resolver el problema de carácter estructural de la educación, la gente puede darse una idea de cuánta plata estamos hablando. El fondo de los trabajadores que es administrado de manera privada por estas AFP permite a los propietarios colocar directores en las grandes compañías, tanto nacionales como internacionales, deriva recursos a las grandes corporaciones. Extrañamente, la gran cantidad de recursos que son propiedad de los trabajadores se invierten en compañías pertenecientes al grupo Lux, al grupo Mate, al grupo Angelini, es decir, a los mismos poderosos de este país que se han ensañado transgrediendo la normativa laboral, se han caracterizado por dañar el medio ambiente y sin embargo gozan de la transferencia de recursos que se hacen por la vía de la compra de acciones que hacen las AFP o las inversiones que hacen las AFP en estas grandes compañías. Es decir, la gran crisis que hoy día afecta a Europa, que es la falta de liquidez, en Chile no tienen ese problema porque los recursos de los trabajadores están disponibles siempre a estas grandes compañías. Y eso les permite a las AFP colocar directores, nombrar directores, como en el caso de la Polar, por ejemplo, donde estaba René Cortázar, ex ministro de la presidenta Bachelet, ex ministro del gobierno de Elwin, quien hoy día es un funcionario del grupo Luxi y quien de paso ha sido sancionado por la Superintendencia de Valores por una cifra cercana a los 700 millones, 700 UF, como consecuencia del abandono que tuvo en su rol como director de una AFP, que era cautelar los recursos de los mandantes, es decir, de los trabajadores que habían depositado o invertido recursos en la Polar. Sin embargo, como consecuencia del escándalo y de la crisis de la Polar, los trabajadores perdieron cerca de 1.900 millones de dólares, una cantidad espectacular.
¿Y cuál era el rol del director o de los directores que colocan las AFP? Cautelar que las inversiones que se hacen con recursos provenientes de los fondos de los trabajadores estén a resguardo. Bueno, sin embargo, estos tipos hacen la vista gorda, permiten la especulación, permiten la estafa, permiten el negocio fraudulento y además reciben por esa gestión una dieta extraordinariamente alta. Reciben alrededor de 5 millones mensuales por ir justamente a hacer la vista gorda respecto a las inversiones que se efectuaban con recursos de los trabajadores. Este es el modelo que funciona en Chile. Es un modelo que se instaló en el año 81 bajo la dictadura por el hermano del actual presidente, José Piñera, y se impuso sin ningún tipo de discusión, ningún tipo de debate. Se argumentaron una cantidad impresionante de sofismas, todos falsos, absolutamente falsos, que el antiguo sistema estaba fracasado, lo que no es efectivo, lo que no es cierto. Se dijo que este sistema actual iba a permitir que los trabajadores, una vez que jubilaran, que se pensionaran, iban a obtener entre un 75 y un 85% del equivalente a la pensión, a la remuneración que tenían al momento de ser trabajadores activos, lo que es totalmente falso. ¿Y cuánto es el promedio de las pensiones, según datos de la Superintendencia de Pensiones? ¿Cuánto es lo que pagan actualmente? La pensión promedio, 176.000 pesos, es decir, menos que el mínimo. Y si uno hace una desegregación de este monto de 176.000 pesos, se va a encontrar con que el 60% de los trabajadores que reciben una pensión que en promedio es 176.000 pesos, un 80% recibe pensión inferior a los 126.000 pesos. Es decir, lo que los paladines de la dictadura, avalados posteriormente por Fogler, Cortázar y todos estos personajes de la Concertación que en un momento criticaron el sistema de ahorro forzoso de pensión y que después terminaron avalándolo, señalaban que este era un régimen previsional que permitía pensiones dignas. Bueno, los datos concretos de la autoridad competente en la materia nos dice que se pagan 900.000 pensiones, lo que es muy bajo en un país donde la fuerza de trabajo es 7,5 millones, y de esas pensiones el promedio es 176.000 pesos, una miseria, una basura. Y hay que decirlo con todas sus letras, este es un sistema fracasado, un sistema corrupto, descompuesto, espurio, un sistema que solamente puede ser defendido por aquellos tipos que no tienen absolutamente ninguna moral. No es posible con ningún dato duro, con los datos de la propia autoridad, defender este sistema que ha colapsado. Es un sistema que roba de manera descarada con el patrocinio del ordenamiento jurídico, con el patrocinio de las instituciones que están justamente encargadas de garantizarle estabilidad en el tiempo a los trabajadores, han hecho un abandono total de sus funciones para transferir este rol que le asiste al Estado en el campo de la seguridad social, para transferirlo al mundo privado y convertir a nuestro país, a los trabajadores de nuestro país, en prisioneros de un grupúsculo que se apodera a pasos agigantados de todos los recursos de nuestra nación. Otro dato que es tremendamente significativo y que permite a la gente que desconoce lo alambicado, lo enredado que es este sistema, que justamente se hizo con ese propósito, de manera tal que los trabajadores no lo conocieran, es algunos datos fundamentales. Actualmente los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que se quedaron en el antiguo sistema, que no se cambiaron, reciben pensiones 10 veces superiores a la pensión que reciben los trabajadores de las AFP. 10 veces, según datos de la Superintendencia. Y los trabajadores que no se cambiaron a este sistema, los que se quedaron en el antiguo INP, reciben 4,2 veces el monto superior a los 176.000 pesos promedio. Entonces este es un sistema fracasado, pero fracasado absolutamente. Y nosotros como organizaciones sindicales, la Confederación de Sindicatos Bancarios, la Confederación de Sindicatos del Comercio, del Transporte, de la Minería, los profesores, necesitamos articularnos para justamente detener este robo que se hace institucionalizadamente a los trabajadores de Chile y que no ofrece absolutamente ninguna perspectiva de solución a los trabajadores en el largo plazo. Siempre se dice, se miente, mienten las ministras, mienten los ministros, de que el tema de la previsión hay que mirarlo en el largo tiempo. Pues bien, hay que decirle a todos los trabajadores que ya cumplimos 30 años de mentira. Esto se implementó en el año 81. Y después de 30 años de mentira, los trabajadores que jubilan están recibiendo 176.000 pesos, lo que nos parece a nosotros, francamente, una vergüenza. Hay que poner fin al lucro en la seguridad social, hay que restituir el concepto de la seguridad social, fundado en la solidaridad, donde los más jóvenes aportan a los más viejos como una ley natural,
Así funcionan los sistemas de reparto y seguridad social en todo el mundo. Chile es el único sistema que tiene separada la salud de la previsión, en circunstancias que son dos cosas fundamentales que forman parte de una misma estrategia. La seguridad social es una obligación del Estado y el Estado debe garantizar seguridad a los trabajadores en su vida activa y en su vida pasiva. Por lo tanto, la salud debe estar íntimamente vinculada con el tema de la pensión y no es posible que aportemos un 30% casi de nuestros ahorros al pago de la administración a aquellos que nos generan pérdidas. En la lógica capitalista, y hay que decirlo con mucha claridad, en la lógica capitalista nunca se podría imaginar uno que un mandante, es decir, el dueño de las acciones de una empresa, le paga una dieta importante o un sueldo importante al gerente y este todos los años le dice, mire, tiene pérdida, lo más probable es que lo van a echar a patadas. Bueno, en Chile ocurre lo siguiente, los mandantes, los propietarios de los fondos, todos los años pagamos una cantidad espectacular a los gerentes para que nos administren pérdida. Año tras año nos generan pérdida y no podemos hacer absolutamente nada porque institucionalmente estamos amarrados. Entonces, ninguna confianza en las instituciones del Estado, absolutamente ninguna. Llamamos a los trabajadores a cambiarse al fondo E en estos momentos, que es el fondo que permite o limita la especulación financiera, por lo tanto sus fondos podrán tener mejor resguardo y en el intertanto comenzar a hacer procesos de rearticulación para echar abajo este sistema espurio, insisto, un sistema inmoral que se ha fundado sobre la más absoluta desvergüenza contra los sectores que son los que generan la riqueza en este país, que son los trabajadores.